Bueno, a ver, cuando hablamos de pobreza por ingreso estamos mirando dos variables. Por un lado los ingresos, por otro lado los gastos, digamos, o en este caso, en principio el gasto alimentario más lo demás, por decirlo de algún modo metodológicamente, como lo calcula el INDEC. A ver, por el lado de los ingresos tenés que recuperar una curva de ingresos que supere en principio la inflación y particularmente la de los alimentos. Cuando nosotros vemos la asignación universal por hijo, vos dijiste algo, la inflación le gana a la asignación universal, claramente. Hubo cambio de movilidad en la asignación universal, ¿no? La ley de movilidad jubilatoria también aplica para la asignación, con lo cual la curva de la asignación fue declinando a lo largo del tiempo en términos de ingresos. Es más, hay un dato que es tremendamente contundente. Nosotros hicimos un cálculo con CEPA. La canasta básica alimentaria, cuando la comparás con la asignación universal por hijo, en el 90% de los chicos no te alcanza para la canasta básica alimentaria. La CBA, la canasta básica alimentaria, es la línea de indigencia, lo que tenés que comer para no morirte, básicamente. Y en el 90% de los casos no alcanza. La canasta básica alimentaria está tipificado, son una serie de productos. Cuando vos le ponés precio, digamos, los valorizás, bueno, no te alcanza en el 90% de los casos. Para un chico, por ejemplo, de 17 años, la asignación debería ser de 5.500 pesos, con lo cual está en la mitad. Es obvio que esa curva hay que modificarla. Pero hoy, ¿cómo lo arreglamos? Porque uno dice, en un país sano, de no existir inflación, no tenemos que estar moviendo ningún número. Bueno, a ver. Y en la Argentina, si lo queremos llevar a 5.500, ¿qué tenemos que hacer? Emitir o que nos presten, que ya no nos presta nadie, y vamos camino también a generar más inflación. O sea, es como no necesariamente. Una encerrona. No necesariamente. A ver, primero tiene que haber una decisión política de que esa curva sea ascendente, bien, en términos de ingresos. Ahora, vamos a la cuestión de los precios. La canasta básica alimentaria, vos tenés que tratar de intervenir para que eso no tenga la misma curva, porque si no, efectivamente pasa lo que vos decís, Pablo. Anoche Daniel los decía. Que te come la inflación. Los alimentos van arriba de la inflación. No, absolutamente. Entonces ahí ya tenemos primer problema. Pero fíjate lo que pasó en el último tiempo. El último anuncio que hizo el gobierno dijo, yo le quito el IVA a la canasta básica alimentaria. Básicamente dijo, la CBA no va a crecer. Con lo cual, si aumentó la asignación, bueno, debería bajar la pobreza. Claro. No pasó eso, porque de hecho los datos de la canasta básica alimentaria del mes de agosto fueron del 3,8, casi lo mismo que la inflación. O sea, la quita del IVA no sirvió para nada, básicamente. No se vio, no se vio reflejado. No quedó reflejada. Creo que además hay que intentar desdolarizar la mesa. Está claro. Porque los sectores medios también la están pasando mal. Totalmente. Desdolarizar la mesa, ¿qué significa? Y si el trigo o el pan tiene el precio de la bolsa de Chicago, tenés un problema. Claro. Porque cada vez que devaluás, y es verdad lo que decía Garabano, creo que era Garabano, dice, bueno, cada vez que devaluás, o Stanley creo, cada vez que devaluás tuvo impacto sobre la canasta. Claro, si vos no regulás te pasa esto. Y si atás los precios, básicamente, de tu mesa al dólar, te va a pasar... Pero la solución en serio para el país, perdón Sole, ¿es desdolarizar esa canasta básica o es que el dólar deje de ser problema y por ende que no haya inflación, que vos tengas unas exportaciones que te permitan ingreso de dólares fuertes todos los años para no tener los problemas que tenemos? Porque una parece un parche, otra parece una solución de un país de largo plazo. Las dos son útiles y ninguna es parche. Ninguna es parche. Digo, que vos resuelvas que la comida de los argentinos no esté dolarizada, está bueno y ayuda siempre, porque si se te escapa el dólar, no lo paga ese sector. Claro, no estás atado a eso. Claro, ahora, pero vos tenés que resolver la macro también, esto está claro. Lo que me parece que dice Daniel y yo comparto es, el modelo económico de Cambiemos no genera eso, genera exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque potencia, por ejemplo, el sector de intermediación financiera que no genera empleo históricamente. Pero el modelo del kirchnerismo en los últimos 4 años no generó empleo tampoco. Tuvo una reducción de desigualdad fenomenal. Con lo cual vos no tenés crecimiento. No generó empleo. Fue empleo estatal. Con lo cual es déficit, con lo cual desemboca más. Quiero discutir los datos, pero no es así. No, discutámoslo. Hay generación de empleo. Fíjense los datos de empleo registrado del Ministerio de Trabajo de la etapa 2012-2015 que están diciendo ustedes. Ese empleo vegetativo no supera el aumento poblacional. ¿Qué es? Que no supera el aumento poblacional. Vos tenés que tener un crecimiento sostenido para generar un empleo que sea sostenido. Crece al 1% igual que crece la población. No es los números que yo tengo y los números que he visto yo. Y además no hay... se reduce la desigualdad, con lo cual tenés una transferencia de ingresos en favor de esos sectores. Eso lo dicen los datos. Pero vuelvo, me parece que el problema es el modelo económico. Si vos potenciás en esta etapa sectores de producción que básicamente no generan empleo, te va a pasar esto. Segunda cuestión, hay un error de diagnóstico.
Si vos querés que la Argentina crezca, recién hablábamos, si crece entre 3 y 4 puntos, crece 1 el empleo, depende de la actividad. Claro. Él lo decía, depende de la actividad. Claro. Porque si crece un sector que no genera empleo, no pasa No eso. sirve. Hernán, ¿cuál es el sector industrial que más empleo genera en Argentina? De la industria La automotriz, manufacturera. por ejemplo. Claro. No. ¿Cuál? La de alimenticia. Bueno, pero en general... ¿Dónde tenés un potencial vos para crecer? ¿En la industria alimenticia? Si es el que más empleo genera, ¿qué necesitas para que se desarrolle la industria alimenticia? Igual el problema lo tenés en que toda la industria perdió 150.000 puestos de Estoy trabajo. 100% Bueno, de entonces acuerdo. voy a lo mismo, no importa. Dentro de los sectores elegí el que quieras. No, la vos mayoría... buscás donde tenés más competitividad Está también. bien, te agrego otra cosa. En realidad, no solo más competitividad, sino que te genere ingreso de divisas. Porque esto lo vas a tener que sostener con eso. Por eso te mencionaba, por ejemplo, el sector automotriz. Uno de los problemas que tiene déficit de balanza comercial. Entonces, no es tan sencillo. Ahora, ¿cuál era el error de diagnóstico? La Argentina, cuando vos ves el PBI, el crecimiento del PBI se explica por 4 componentes. El principal de ellos es el consumo. El 70% lo explica el consumo. Con lo cual, mal que les pese a algunos economistas, si no hay plata en el bolsillo de los trabajadores y de las mayorías populares y de estos sectores que recién hablábamos, es imposible. Bueno, ahora te pregunto imposible cómo... porque tendrías que compensarlo con una inversión fenomenal Ahora te pregunto, o exportaciones fenomenales que en Hernán, general no sucede. ¿cómo ponemos el dinero? Porque yo coincido con vos. Yo te diría, bajando la inflación, Claro. tarda una vida, porque crédito no tenemos, imprimir billetes es generar más inflación, y si yo te doy guita, pero cada vez tengo más inflación, estamos en un círculo que no sirve. ¿Cómo levantamos ese quinto que hemos perdido todo, una quinta parte de nuestros ingresos? Insisto, Porque en algún yo momento creo- el combustible va a tener que tener su precio, las tarifas no van a seguir congeladas, los alimentos no sé qué historieta. No, eso evidentemente es una bomba de tiempo social que Claro. heredará el próximo gobierno. Yo lo que creo, insisto, que me parece que vos tenés que trabajar sobre los ingresos. Eso implica, por ejemplo, aumento de la jubilación mínima o el cubrirle los medicamentos, que es un salario Una indirecto. emergencia Eso implica médica. discutir la cuestión fiscal. Mm. Bien, y yo creo que el próximo gobierno, con el Fondo Monetario Internacional, si es el actor que, digamos, pretende regir sobre esta cuestión, deberá permitir algún nivel de déficit fiscal, aunque sea manejable, claramente, comparto eso, pero déficit fiscal al fin, si no es imposible que vos salgas del pozo y vas a tener que poner plata en ese sentido. Y la segunda cuestión es, tenés que trabajar, lo decía él, digamos, en la desdolarización de la mesa, pero además en regulaciones de lo que tiene que ver con los precios. Claro. El escaso éxito que ha tenido en los precios esenciales tiene que ver con la escasa vocación que puso este gobierno en esa cuestión, Exacto. la regulación.